Bueno, pues voy a ver ahora la historia de las transacciones con la base de datos. Haciendo clickbait, no te pierdas el final, porque al final te voy a contar. Tal. Vamos a ver, es muy sencillo, lo que pasa que hay que entender cómo está montado y por qué, porque si no es un quebradero de cabeza. Entonces hay dos cosas básicas que uno tiene que entender. La primera es que la base de datos, el DB Context, solamente admite una transacción a la vez. O sea, no se pueden tener dos transacciones simultáneamente abiertas. Es obvio. La base de datos no lo permite, con lo cual el entity tampoco lo permite. Eso una obviedad. Lo segundo es que una aplicación de este tipo es una aplicación que está orientada a la unidad de work, que se llama la unidad de trabajo, y la unidad de work es el controlador el que manda. O sea, no es ni el servicio ni nada de lo que haya por aquí dentro. O sea, un cliente desde fuera hace una petición a una API y esa petición entra. Y esa petición, por ejemplo, tiene que hacer una serie de operaciones para actualizar de alguna manera el estado de la base de datos. Todo eso es un bloque de trabajo. No se puede hacer parte sí o parte no. Y en todo caso, la historia de los reintentos también habría que mirarlo a ver. Pero por lo pronto esas dos cosas son fundamentales. Por un lado, el contexto solamente permite una transacción a la vez y por otro lado, un servicio de un controlador ha de ejecutarse en bloque. Entonces, si uno hace caso a las cosas que parece que son, que realmente no son así, porque no lo son, pues parece, dice, hostia, pues aquí estoy registrando el DB Context y en principio parecería, hay mucha gente que lo admite por ahí, de que solamente hay un contexto. Es mentira. Es mentira. Vamos a comprobar primero por qué y después cuáles son las opciones para asegurar la transaccionabilidad de los procesos que se producen dentro de los controladores. Entonces, aquí es donde se registra el contexto de la base de datos en el startup. Es lo que aconseja Microsoft, lo que todo el mundo hace y lo que se ha de hacer. Pues claro, aquí está registrado en un DB Context. Bueno, pues ya está, pues tengo el DB Context. ¿Qué induce a pensar esto? Que el DB Context es global para toda la base de datos. Eso no es cierto. Esto lo que hace es un DB Context Scope, o sea, de ámbito, sobre las llamadas que entran por los controladores. Él ya es inteligente y él crea un contexto nuevo para cada llamada. Realmente no es la llamada, sino para cada bloque que entre ellos compartan el context que se lo vayan pasando como una pelota. Me pasa que es muy extraño porque la manera que hay de registrar los servicios para hacer la inyección de dependencias es muy cómoda porque todo parece que es muy sencillo, pero entenderla es un qué. Entonces, para ver realmente, estaba o sea, muy intrigado en saber realmente cuándo se crea, cómo se crea y qué es lo que hace. Entonces, lo primero que he hecho es en el contexto, aquí en el contexto de la base de datos, que es el GAP, no, el models, aquí, GAPP DB Context. Entonces, esto, aunque sea lo que genera el DB First, lo he prostituido, si fuera necesario, que al final no será necesario, pero si fuera necesario, pues habría que derivar un DB Context nuevo a partir del que cree el modelo, para que si el modelo se hace otra vez un DB First, no haya que volver a escribir esto. Entonces le he añadido dos propiedades nuevas, dos propiedades al DB Context. Una se llama ID, que es un GIT, y ese GIT, cuando se crea, tiene dos constructores para si entra con opciones o sin opciones. Lo que hace es crear un GIT para tener apuntado algo que nos indique que ese contexto es diferente a otro. Y luego le he añadido aquí una variable booleana, que todo va a ir bien, o sea, everything gonna be alright, como diría nuestro jamaicano preferido, que realmente pues esto lo pone a true y esto sería como un flag. Hay que considerar que si la base de datos hace de contexto, aquí dentro se pueden guardar un montón de cosas que tengan que ver con el contexto. No necesitamos un request context o cosas por el estilo, sino que el propio contexto de la base de datos, como está escopado a lo que es la llamada del controlador, ya vale para mantener aquí toda la información, con lo cual posiblemente la mejor opción sea hacer una clase derivada del DB Context que genera el DB First para no guarrearla y trabajar con la otra que derive de esta. Con lo cual, pues todo este tipo de adornos no hay ningún problema en ponérselos. Entonces, esto nos permitirá saber cuándo entra el contexto y cuándo no entra, cuándo se crea un contexto o cuándo no se crea un contexto. Entonces, aquí tenemos, tal como está puesto esto, pues lo que son los típicos servicios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, pues el user service,
Y el user service, que es el servicio que hace para hacer el get, o sea, para hacer el CRUD típico de un servicio sobre una clase lógica. Básicamente aquí se inyecta el contexto. Dice, hostia, pues todo parece indicar que aquí se va a crear un contexto y se va a inyectar aquí dentro. Pero para probar, decir, bueno, ¿y qué pasaría si tengo que este servicio llama a otro servicio que también tenga hecho? Entonces he hecho este de aquí, el prueba service. Este prueba service es como un servicio igual, pero que no hace nada, solamente tiene una función que se llama hacer algo, pero que también lleva inyectado el contexto. O sea que tenemos dos servicios que llevan inyectados el GAPP-DB-Context, que es el contexto de la base de datos. Entonces he hecho que este user service también utiliza a ese prueba service, y aquí dentro, cuando va haciendo las estas, el create, el read, pues llamo a hacer algo de ese prueba service que le estoy inyectando al propio user. O sea, el user está utilizando el pruebas y ambos tienen inyectado el contexto de la base de datos. Entonces, cuando entra el user service, le he puesto aquí que anote en la pantalla, en la consola, que entra y que diga cuánto vale el ID del DB-Context. Y dentro del prueba service, exactamente lo mismo. Cuando entra prueba service, también que apunte cuánto vale el ID de DB-Context que le está llegando a él. Entonces, lo siguiente es que todo esto va a ser llamado a través de un controlador. Con lo cual, aquí tal como está montado esto, están los vídeos anteriores, si a alguien le interesa. Claro, todo está montado con una jerarquía. Aquí está el user controller, y el user controller queda hecho una pequeñez, porque lo que hace es apoyarse en el CRUD controller, que se apoya a su vez en el GAPP controller base, que es el que la raíz de todos los controladores que hay, excepto el login, que es un poco especial, al final van a caer en este GAPP controller base. Entonces, a este también le llega el DB-Context, y este DB-Context él se lo pasa, como él deriva del CRUD, le pasa al CRUD el DB-Context que ha llegado aquí. Entonces, el CRUD, que es el que implementa el create, el update, el read, de tal, pues este le llega el DB-Context exactamente igual. Aquí está, le llega el DB-Context, y él, como deriva del base context, le pasa ese contexto también al base context, que está aquí. Y ya está. Aquí están todas las operaciones. El CRUD este es el que encapsula todas las operaciones basado en un model service, que es el que ha de llamar, que ha de implementar ese interface para poder hacer el CRUD genérico en cualquier clase que derive del model del CRUD. Entonces, con todo esto en mente, yendo a la clase base, que es la GAPP Controller Base, aquí he montado lo siguiente. Todo esto no hará falta, pero para entender cómo funciona sí es muy importante. Entonces, como a este le llega el DB-Context también, ¿no? A este le llega el DB-Context, todo esto está inyectado, está directamente con la inyección de dependencias de lo único sitio donde se crea, que es en el Startup. Entonces, aquí he puesto un bloque. Esto es porque está configurado en el app settings para que pueda utilizar como entity, para comparar entity con SQL Connection, para ver en una ejecución más o menos habitual la diferencia de rendimiento entre los dos. Pero ahora mismo, como esto está puesto para use entity, lo que hace el controller base aquí para tracear qué es lo que está pasando es anotar, empieza una transacción indicando el ID del context que se ha creado. Y aquí, para probar lo que serían las transacciones, lo normal dice, mira, pues ya que estoy aquí, creo una transacción, con lo cual todo el bloque de cualquier controlador que derive de este será transaccional a nivel de constructor, donde se crea la transacción. Aquí se puede hacer la transacción como serializable, que es lo que hace por defecto el entity, o se puede hacer, por ejemplo, read commit, que lo que permite son, pues, o sea, aplazar, si hay no bloquea las tablas directamente, sino que hace una estimación más optimista y dice, bueno, mira, vamos a dejar que esto funcione, porque si al fin y al cabo, cuando vayamos a escribir, si veo que hay algún problema, pues ya saltará después, pero no es normal que haya dos personas que vayan a escribir en el mismo registro. Si se pone como serializable, se bloquea la tabla entera, con lo cual es muy agresivo, porque tú vas a escribir un usuario
y otro servicio va a escribir otro usuario, porque están dando de alta dos usuarios. Eso podría pasar tranquilamente en un import-export hecho, por ejemplo, estamos cargando datos a lo bruto y el servicio pues tarda, yo que sé, pues 30 o 40 segundos. Y claro, si eso está bloqueando la tabla de los usuarios porque estamos cargando una lista de usuarios, nadie podría dar de alta a un usuario desde otra parte de la aplicación llamando al controlador. Entonces, esto es cuestión de valorarlo, pero realmente pues el read committed parece más razonable que no serializable. Entonces, cuando entra el controlador, cuando se construye el controller base, que es lo que se construye con cualquier controlador, se activa la transacción y aquí está el ID. Entonces, como esto implementa el IDisposable, pues en el dispose lo que tengo puesto es eso. Si está usando entity, que es lo que hay, pues aquí se hace o un commit o un rollback de la transacción en función de esa variable temporal que le he metido, que es la que guardaría el contexto. Aquí la idea es que si algún servicio hace alguna cosa que provoque un error o que no se pueda hacer, o una verificación, pues tiene que activar esta propiedad del contexto de decir, no, everything is gonna be alright, no, ha habido algo malamente. Con lo cual, si ha habido algo malamente, la base del controlador, cuando se destruye la llamada del controlador, es el que realmente tira para atrás la transacción. En SQL es exactamente lo mismo, pero bueno, ahora solamente voy a mirar lo del framework. Y ya estaría. Aquí le he puesto un precioso color rojo para que se distinga. Aquí hay un montón de cosas, lo que ha tardado, lo que no. Todo esto está en los vídeos anteriores de cómo estaba hecho. Pero aquí la base justamente es esto que he marcado aquí. Que todo ha de pasar por este controller base, que es el que en el constructor abre la transacción, y en el dispose, si todo ha ido bien, hace el commit, si algo no ha ido bien, hace el rollback. Entonces, bueno, vamos a probar a ver qué es lo que pasa y a verificar que todo esto es tal como lo estoy contando, ¿no? Entonces, si ejecutamos la aplicación, vamos a ver, sacamos aquí la consola y vamos al Postman. Entonces, en el Postman decimos, vale, vamos a hacer un login. El login no lo he puesto transaccional de esa manera, pero es igual. Vale, aquí tenemos la primera ejecución. Entonces, vale, pues cojo el token de este de aquí y vamos a llamar al getUser, al getDeUsers, que este sí es transaccional. Este de aquí ya deriva del controller base, con lo cual es transaccional. Le metemos aquí el token y esto está haciendo una llamada para preguntar por este que sé que existe. Al hacer el send, este es el bloque de activación y es curioso verlo. Claro, hay que tener en cuenta que esto está llamando al users service y el user service utiliza al prueba service y ambos tienen inyectados el mismo contexto que tiene inyectado el controlador. Entonces, este número de aquí, que es el que recibe el pruebas, es el mismo ID que recibe el users y es el mismo ID que ha recibido el controlador, con lo cual es la misma instancia de la base de datos. Con lo cual al final dice, vale, pues aquí se lo pueden pasar en grande haciendo lo que quieran, está dentro de una transacción que ha abierto este. Evidentemente aquí estos news se hacen antes de que entre el constructor de la API, que es lo último que se crea. No se puede acceder a la base de datos para hacer cosas en los constructores de los servicios, eso es obvio, o sea, no se puede ser gorrino. Los constructores simplemente construyen cosas, pero los métodos están para actuar. No se puede, en un constructor no se pueden hacer cosas sobre la base de datos. Y ya está, aquí se está viendo como el users está llamando a Yasui para hacer algo, que es lo que había. Aquí está la traza que deja el Entity Framework de estar haciendo la consulta del usuario. Y al final está el fin de la transacción, con lo que ha tardado. Y esto de aquí es la traza que tengo para la base de datos de auditoría, para ir guardando los datos de ejecución, decir, vale, pues he ejecutado el user controllers con el CRUD del read en formato entity y me ha tardado 54 milis. Si esto volvemos a ejecutarlo, no lo he ejecutado, ¿no? Vale. Lo ejecutamos. Ah, vale, sí, que lo que pasa es que tiene la pantalla parada. Aquí se va viendo cómo la ejecución es lo mismo, pero cada vez que se ejecuta una llamada al controlador, la versión de la base de datos es diferente, o sea, hay una versión diferente para cada llamada al controlador, pero es la misma durante todo el scope del request del controlador, con lo cual está todo controlado. Con lo cual esta sería la forma, más o menos, la forma razonable de construir
el control de transacciones a nivel de controlador, porque todo está compartiendo exactamente lo mismo. Entonces, llegados a este punto, claro, esto está tal como está programado aquí, tal como está hecho. Esto está partiendo, el controlador aquí en está partiendo de que ya los controladores han hecho el save changes y todo. Pero claro, si pensamos que por defecto Entity ya monta una transacción por defecto cuando arranca, aunque la monta serializable, que es lo que no me gusta porque es demasiado restrictiva, pero él ya monta una transacción, porque hasta que tú no haces el save changes, no se guarda y se guarda todo en bloque y si el save changes falla algo, nada del save changes se hace, con lo cual nada impide hacer que todo esto de aquí, el begin transaction, todo esto sobra, evidentemente, porque se construye el contexto y es compartido y está verificado que lo es, y únicamente habría que tener el control sobre si ha habido error o no ha habido error, que eso se puede guardar en el contexto de la base de datos, y al final, si ha habido error, en vez de hacer un commit, es hacer un save changes, y si no, no hacer nada, con lo cual, como no salvas el contexto, pues no hay ningún problema. No hay, o sea, yo creo que hecho con transacción es más controlable, porque puedes definir el tipo de isolation que quieres para la transacción, y es mucho más controlable que si lo hace automáticamente, pero por defecto el Entity ya lo haría bien, porque él crea una transacción automáticamente cuando arranca el contexto que se cierra cuando haces el save changes, con lo cual si nadie hace save changes en ningún servicio, si está prohibido hacer save changes en cualquier servicio, el único save changes que habría sería el que habría aquí, y el aislamiento estaría garantizado, pero estaría garantizado muy restrictivo. Si no, pues bueno, pues utilizando la transacción y ya está. Y entonces únicamente tenemos que tener dentro del contexto de la base de datos, por ejemplo, si no, pues se puede tener aquí también. Lo que pasa que entonces habría que arrastrar, hay que tener en cuenta que, claro, los procesos, los servicios, no pueden utilizar variables de dentro del contexto. Del contexto del controlador. Entonces lo normal es que estén dentro de un servicio scoped. Y claro, pues está claro que el servicio scope, donde puedes guardar todo lo que necesites, es justamente el servicio de la base de datos que te está creando automáticamente el startup al decirle que te lo cree de esta manera. Esto realmente es equivalente a un add-scope, a un service.add-scope dentro de los servicios. Pero bueno, se llama add-db-context, esto ya lo maneja él, se entera de que es scope, de que tiene que darlo de alta para cada bloque de activación del controlador, y todo funciona maravillosamente bien. Y bueno, pues básicamente esto es lo que tiene que ver de cómo se activa realmente el contexto de la base de datos. Realmente hay una base de datos diferente, hay una instancia de la base de datos diferente para cada activación de cada controlador, y si queremos utilizar la transacción lo más sencilla posible es no utilizar nunca un save changes en ningún sitio de ningún servicio y hacer un único save changes dentro del controlador que ha provocado toda la cascada de llamadas a los servicios que podamos tener, o bien hacerlo como lo he puesto aquí, dentro del controlador del app controller base, que es del que derivan absolutamente todos los controladores, tenerlo aquí puesto, abrir la transacción cuando se genera, cuando se arranca la llamada del controlador, y en el dispose, que ya está todo cerrado, aquí antes de que se destruya la base de datos, decirle, vale, pues commit o sencillamente save changes si no lo controlas así. Y ya estaría. Esto me ha costado entenderlo porque claro, los nombres no ayudan y la terminología que se utiliza, como quiere ser tan abstracta y quiere parecer lo que no es, esto realmente es lo de toda la vida. Cuando te llega una llamada a un web service, tienes que abrir un SQL connection. O sea, ya está, o sea, es obligatorio. No puedes reutilizar una conexión dentro de diferentes llamadas de un web service. Está prohibido porque está mal. Y ya está. Entonces es el equivalente. Es decir, mucho scope, mucho servicio, mucha inyección, muchas hostias, y lo que tienes es que cada controlador cuando arranca crea una conexión nueva y la destruye cuando se va. Y punto. Y ya estaría. Bueno, pues un saludico. A ver, vamos a apagar esto.